minutos hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de preguntas y respuestas. Claro, preguntas y respuestas relacionadas con el tipo de cosas que hacemos, o sea, preguntas y respuestas en Stack Overflow, o preguntas similares, o sitios similares. Probablemente conocéis Stack Overflow. Es un sitio donde gente que se dedica sobre todo a la programación intercambia experiencias, por decirlo de alguna manera, hace preguntas sobre temas que le interesan o que tiene que resolver y otra gente pues le pone respuestas. Vamos al sitio porque es mucho más fácil de ver que de explicar. Imagino que muchos lo conocéis ya, solamente quiero presentaros algunas cosillas que quizás no conozcáis tanto. De hecho, os lo habréis encontrado muy habitualmente porque cuando haces búsquedas sobre temas relacionados, por ejemplo, con programación, en un buscador cualquiera, pues muchas veces te encuentras respuestas de Stack Overflow. Bien, esta es la página que te encuentras cuando ya te has logueado, te has creado una cuenta y te has logueado. Y estas son, por ejemplo, las preguntas principales que se están haciendo ahora mismo. Si les echáis un vistacillo, pues podéis ver qué cosas ahora mismo la gente está preguntando. Veis que la mayoría de ellas todavía tiene poquitas respuestas. Y veis que se pueden puntuar tanto las preguntas como las respuestas. Vamos a elegir una cualquiera que tenga ya alguna respuesta. Bueno, mejor voy a hacer yo alguna pregunta por aquí. Voy a preguntar, por ejemplo, no sé, how to add two integers in Python. Bueno, esta es muy simple, obviamente, pero veremos que hay alguna respuesta relacionada. Bueno, no sé por qué me ha dado esta que tiene que ver con las metaclases en Python, pero por ejemplo me ha dado esta como sumo dos enteros en Python. Bueno, no sé qué. Bueno, nos da un poco igual la pregunta. Únicamente quiero mostraros algunos aspectos interesantes de ella. Las preguntas tienen puntuaciones que la gente le va dando para arriba o para abajo según considera que las preguntas están bien formuladas, son interesantes, o están mal formuladas, están ya repetidas, no son interesantes. Además tenemos aquí una nota que en esta no nos sale cuando, además tenemos algunas otras cosas como cuánta gente se ha hecho un bookmark de la pregunta. Todas esas cosas nos dan una idea de cuánto de buena es la pregunta, por decirlo de alguna manera. Tenemos comentarios a las preguntas, es texto que ha escrito gente pues tratando o bien de hacer preguntas sobre la propia pregunta porque no lo ha quedado claro, o poniendo comentarios relacionados que no suelen ser exactamente respuestas, y luego tenemos las respuestas. Entre las respuestas casi siempre tenemos una que tiene el tic verde, que quiere decir que ha sido aceptada. Eso es que la gente que hizo la pregunta consideró que esta era la mejor respuesta si ha habido varias. Y después tenemos las puntuaciones a las respuestas. No siempre la pregunta aceptada es la que tiene la mejor respuesta, perdón, la mejor puntuación, y en muchos casos eso es porque el tema, pues por ejemplo, ha ido evolucionando y ahora resulta que hay respuestas mejores, o quizás que porque quien aceptó la respuesta no sabía lo suficiente del tema, o ha habido después respuestas mejores a aquella que se hizo. Entonces, en muchos casos, mirar la puntuación de las respuestas es una buena idea, porque recordar que aquí responde cualquiera. Entonces, la respuesta no tiene por qué ser correcta. En general lo son, porque el sitio, precisamente gracias a estos mecanismos de puntuación, las respuestas que son más correctas suelen ser las que tienen puntuación más alta y por lo tanto las que te aparecen primero, pero no siempre. Entonces tenéis que tener en cuenta eso y también el efecto del paso del tiempo. Lo que a lo mejor hace 5 años era correcto, hoy día ha cambiado. Por ejemplo, en Python os vais a encontrar muchas respuestas y preguntas para Python 2.0 que en Python 3.0 se hacen que Python 3 se hacen de otra manera. Entonces, esta diferencia entre Python 2 y Python 3 la tendréis que tener siempre en cuenta, porque puede que haya cosas que las vais a probar y dices, pero esto no funciona. Y es que resulta que es una respuesta de hace 4 o 5 años o incluso más reciente, pero que es para Python 2. Entonces, tener cuidado con esas cosas y mirad un poco las distintas respuestas que hay antes de poneros a hacer algo, porque quizás respuestas incluso poco puntuadas os digan mejor lo que vosotros necesitáis que una respuesta más puntuada, pero que, bueno, pues por lo que sea se adapte peor. Hay otros aspectos de Stack Overflow que también son interesantes, aparte del de poder ver las respuestas y las preguntas que ha hecho otra gente. El más obvio es hacer vuestras propias preguntas. Uno puede pensar, ¿para qué voy a preguntar si nadie me va a responder? Bueno, os sorprenderéis. Si la pregunta está bien formulada y no hay otra pregunta ya parecida, es muy probable que sí os respondan. Y tened en cuenta que especialmente en Python y en Django hay muchísima gente activa en Stack Overflow. Entonces yo os aconsejaría que si no encontráis lo que estáis buscando, lo preguntéis. Lo tenéis que tratar de formular en inglés, razonablemente correcto, pero nada más que eso. Procurar hacer preguntas claras
y sobre todo preguntas que no incluyan contexto que no esté en la propia pregunta. Recordar que os va a responder alguien que no os conoce, que no sabe qué estáis haciendo, entonces le tenéis que dar todo el contexto necesario y hacer la pregunta lo más concreta que podáis, si hace falta incluyendo código que, por ejemplo, no os está funcionando, no entendéis por qué o lo que sea, y cuanto más concreta sea la pregunta, más fácil es que os vayan a dar una respuesta. Entonces, yo os animaría que cuando tengáis preguntas que no habéis respondidas, preguntéis tranquilamente. Lo peor que puede ocurrir es que nadie os responda, pero os sorprenderéis, en muchos casos os va a responder la gente. Y lo siguiente que yo os animaría es a que respondáis vosotros mismos. Y de nuevo uno puede pensar, ¿cómo voy a responder yo de esto? Estoy aprendiendo, no sé casi nada. Bueno, tened en cuenta una cosa, vosotros vais a empezar ahora a aprender tanto Python como Django como otras tecnologías relacionadas. Y claro, eso es lo que le pasa, lo que os va a pasar a vosotros es lo que le va a pasar a cualquiera que esté empezando a aprender estas tecnologías. Por lo tanto, vosotros vais a estar en una posición muy buena para entender los problemas que tiene otra gente que está empezando. Y si todo os va bien, vais a poder resolver esos problemas. Por lo tanto, vais a poder resolver preguntas parecidas a los problemas que vosotros estáis teniendo. Entonces, yo os aconsejaría también que de vez en cuando echéis un vistazo a las preguntas que hay, o cada vez que vayáis a una respuesta y sepáis que está mal, o sepáis que hay una forma mejor de hacerlo, pongáis vuestra propia respuesta, indicando cómo se hace eso, pues a lo mejor en Python 3 porque la respuesta era de Python 2, o a lo mejor porque hay una forma mejor que vosotros habéis descubierto, o os la hemos contado en clase, o cualquier otra cosa. ¿Por qué responder? Pues yo diría que hay varios motivos para ello. Uno, pues el típico de que, bueno, pues ayudo a la gente y tal, y bueno, pues a lo mejor te interesa hacerlo desde ese punto de vista. Pero también tenéis motivos más egoístas. Uno que es bastante egoísta, yo creo, pero que es muy útil, es cuando explicas una cosa, es cuando realmente la entiendes. Entonces, cuando tú ves una pregunta y crees que la sabes resolver, crees que la sabes responder, el propio proceso mental que vas a tener que seguir para responderla de forma correcta e incluso para después ver si la gente ha entendido lo que tú querías poner o te han puesto ahí varios comentarios diciendo esto no lo entiendo, qué querías decir, no sé qué, ese ejercicio es muy interesante para que tú estructures tu cabeza de acuerdo con el problema que querías responder. Entonces eso es un ejercicio que yo creo que es muy interesante. Otro motivo es porque según vas interaccionando con el sitio, pues te va a ir dando cositas. El sitio está, digamos, muy gamificado. Entonces, por ejemplo, esta es mi cuenta de usuario. Si picas ahí, pues puedo ver mi panel de usuario y puedo ver pues preguntas que he hecho, respuestas que he hecho y te van dando cocinas. En realidad son pues cosas nuevas que puedes hacer en el sitio. Es un poco como los juegos estos donde vas desbloqueando cosas. Pues aquí es un poco igual. Vas desbloqueando cosillas, te da etiquetas, te dan no sé qué. Y además tienes unas estadísticas bastante buenas de lo que has preguntado, de lo que has respondido, etcétera. Y eso también pues puede ser más o menos interesante. Y la última cosa es al fin y al cabo, cuando vosotros pasáis por asignaturas como estas y en general hacéis carreras como estas, pues todos acabáis teniendo pues básicamente un currículum, qué es lo que habéis estudiado, qué es lo que habéis hecho. Este tipo de cosas, el tener, por ejemplo, una cierta reputación en Stack Overflow o en GitHub, como veremos más adelante, o cosas por el estilo, pues son las que os van a poder marcar una diferencia. Es donde alguien que, por ejemplo, esté pensando en daros un empleo, pues diga, bueno, esta persona sí, efectivamente tiene tal grado y sabe tales cosas, vienen aquí acreditadas en el currículum, pero además esta persona pues tiene tal reputación en Stack Overflow. Y miras un poco las cosas que ha hecho y demás y ves que, joder, pues que lleva tiempo respondiendo preguntas sobre Python, algo sabrá sobre Python. Ese tipo de extras pueden marcar una diferencia grande cuando estás buscando, cuando estás buscando trabajo, por ejemplo. Y esto es todo lo que os quería comentar. Ah, no, olvido una cosa. Hay una familia de sitios, a ver, creo que está en este menú. Sí, hay una familia de sitios relacionados con Stack Overflow, que no son Stack Overflow. Stack Overflow sobre todo para temas de programación, pero hay otros muchos, digamos Stack Exchange, que es como lo llama la empresa que lo lleva, muchas comunidades Stack Exchange sobre muchos otros temas. Entonces podéis picar en el menú y podéis ver los demás sitios parecidos que hay sobre muchos temas. Entonces podéis echar un vistazo y veis que hay montones de ellos. Puede que encontréis temas de los que sepáis o que os interesen por hobby, por cualquier otra cosa. Entonces yo os aconsejaría también echar un vistazo por ahí. Perdón, cada sitio está enfocado a un tipo de cosas y puede que para otras asignaturas o puede que para cosas que no tengan ni siquiera que ver con la carrera, que tengan que ver con otras cosas que os apetezcan, encontréis sitios donde se hable de esos temas. No sé, os pongo un ejemplo.
música, teoría y práctica. Imagínate que te gusta la música. Bueno, pues puedes entrar ahí y yo creo que nunca jamás en la vida he entrado aquí, pero bueno, entras y ves, claro, pues preguntas y respuestas relacionadas con la música. Y si a ti te interesa ese tema, pues puede que a lo mejor hasta seas experto en él, pues puedes empezar a responder o puedes simplemente hacer tus propias preguntas o aprender con las preguntas y respuestas que ves de otros.